Dios le bendiga. Un aplauso para Celeste, así la animamos, porque es muy tímida. ¿Estás bien? Estoy bien. No me he desmayado todavía del nervio. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Me alegro de verlos a la mitad porque no me olvidé ponerme los lentes. Así que gloria al Señor por eso, así no me pongo nerviosa porque no veo las caras. Si alguno se durmió y se aburrió. Bueno, le doy gracias al Señor, como siempre, por permitir estar acá y ser su instrumento. Le pido, como siempre, que sean sus palabras y no las mías y que puedan abrir sus corazones. Saben que hay palabras que quizás llegan en el momento justo, por alguna cosa que estemos pasando, quizás en el momento. Hay otras que las guardamos para situaciones futuras. Pero quiero decirles que esta es una palabra que hoy nos afecta a todos. No hay ninguno que esté aquí que pueda decir esa palabra que el Señor manda no es para mí. Y es una palabra muy sencilla de entender, pero creo yo muy difícil de aplicar. Y quiero hacerles una introducción contándoles, y ya van a entender por qué les cuento esto, que estudié administración de empresa. Cuando estábamos en el nivelatorio, un profesor nos hizo una pregunta y nos dijo: chicos, ¿qué creen ustedes? ¿Emprendedor se nace o se hace? Y yo he sostenido hasta el día de hoy que emprendedor se nace, no se hace. El emprendedor ya fue asignado con la marca de emprendedor allá en el cielo y yo llegué tarde a la repartición de la capacidad de emprender. A mí no me tocó. El emprendedor hace negocios en la panza, ¿entienden? Ya lo traen en su carácter, en su esencia. Yo le pateaba la cadera a mi mamá y le hacía ver estrellas, es todo lo que yo podía hacer en la panza, pero jamás muy lejos de poder emprender. Esto que decían de las hermanas, ¿sí? Que son vendedoras de alma, decían. Y sí, hay gente que es capaz de venderte una piedra, ¿sí o no? Sí. Y hay algunos, como yo, que no hay chance, así vendamos un Mercedes-Benz a 5 pesos, no lo vamos a poder vender porque no está en nuestro carácter ni en nuestra manera de ser, ¿sí? Entonces, como muchos saben, el Señor bien chistoso me puso a emprender. Gracias al Señor tengo una casita de té, una casita de media tardes. Entonces, cuando el Señor nos puso esto, el Nahuel me dijo: bueno, vos vas a ser la encargada. Y yo le dije: ¿qué? Negativo, si vos a mí me conocés y no hay chance que yo esto lo haga. Entonces él me dijo: bueno, no te sientas presionada, dice. Si vos no lo querés hacer, yo busco a otra persona. Y yo dije: negativo total. Hay una escritura que la vamos a leer enseguida y es que habla de nuestras debilidades y que el Señor se perfecciona en ella. Es mi escritura preferida desde que yo soy muy chica. Entonces yo me acordé de eso y yo dije: no va a venir ni acá, yo lo voy a hacer, dije yo. Y voy a dejar que el Señor venga y que el Señor haga lo que yo no soy de ninguna manera. Y ahí comenzó el proceso. Ustedes no sé si recuerdan que el Señor me dio una palabra del estrés porque yo en el proceso previo la pasé muy, muy, muy mal. Hasta que fui dejando entrar la gracia del Señor. Y el Nahuel me decía: hay un punto débil y es que no conectas con la gente y sos muy fría. Y en cuestiones como estas la atención es muy importante, ¿cierto? Y yo me reía porque yo me acordaba que hace muchos años atrás teníamos una mueblería, una casa de decoración. Entonces, ¿qué pasa? Que el Nahuel es todo lo opuesto a mí. Él es emprendedor desde chico, todos los días se le ocurre un negocio nuevo, no tiene miedo, es seguro, va adelante, como todos los que ya traen esta cuestión de emprender. Entonces, cuando nos tocaba a nosotros atender, a veces atendía él, a veces yo y a veces estábamos los dos. Y yo veía que cuando entraban señoras, generalmente que era el rubro para ese sector, a buscar alguna cosa, algún mueblecito para su casa, el Nau se levantaba, las atendía, charlaba con ellas, hablaban del clima, les vendía no sé qué. Cuando yo me quedaba sola, la pasaba tan mal, porque entraban y yo quería ser atenta. Entonces yo era: hola, como, ¿qué necesita? Y me le paraba al lado y me decían: no, yo nada más quiero mirar. Bueno, mire tranquila. Y me quedaba puesta ahí al lado.
Y entonces en un momento me miraban como diciendo, niña, anda, sentate, déjame ver. Tranquila, yo creo que los espantaba y se iban. No está en mi esencia, no hay manera. Y quiero contarles una cosa. Todavía no he quebrado el negocio. Y una de las cosas, desde octubre, que hemos abierto, muy bien. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias al Señor, desde octubre ya que hemos abierto, y saben que hay una cosa que la gente siempre me marca muchísimo y es qué buena la atención. Y quiero decirles algo, no hay un mínimo que tenga que ver en eso mi carácter, mi capacidad, ni mis estudios, por eso mencioné qué es lo que había estudiado. No hay nada que tenga que ver con lo que el Señor está haciendo en ese lugar. Desde una tuerca, desde un tornillo, desde lo que se sirve, desde lo que se está logrando en ese lugar, es 100% la gracia y el poder del Señor en mí y en ese lugar, porque no había manera que yo lograra manejar un lugar así si no fuera por el poder maravilloso del Señor. Y yo siempre he dicho una cosa, poneme a trabajar en relación de dependencia y yo intentaré ser tu mejor empleada, pero no me pongas adelante porque yo no sé hacerlo. Entonces yo le dije al Señor, vos vas a ir adelante mío y yo voy a ser tu empleada. Y es una oración constante el pedirle que me guíe. Y yo me acuerdo que cuando yo le dije, listo, yo lo voy a hacer, le dije al Nahuel, pero yo te pido una cosa. Y yo le dije, no quiero que me respires en la nuca. ¿Y por qué yo le dije eso? Porque yo dije, yo quiero ver 100% al Señor en esto. Porque si no, yo voy a decir, bueno, pero el Nahuel me ayudó, que es quien ha nacido ya con esta parte emprendedora, con esta parte de negocios. Yo quería solamente hacerlo sola con el Señor y ver cómo el Señor se manifestaba. Y así de esa manera, con este pequeño ejemplo, quiero contarles de dos ejemplos, no pequeños, ejemplos de personajes en la Biblia que yo creo que todos han tenido la gracia del Señor en sus vidas, pero yo quiero hablarles de Gedeón. No cité versículos porque es muy larga la historia, pero cuando se le llama a Gedeón a que vaya a luchar por el pueblo de Israel, el pueblo de Israel era asediado por los madianitas y los amalecitas, que suenan re tiernos los nombres, pero eran unos diablos los tipos. Entonces el Señor le dijo, vas a liberar el pueblo de Israel, no sé qué. Pero Gedeón, miren lo que le contestó. Le dijo, mi familia es pobre y encima yo soy el más chico de mi familia. O sea, ni siquiera soy el primogénito. Somos todos pobres de una familia X, sin importancia, y de repente yo encima soy el más chico. A los ojos de Gedeón, él era un hombre común y corriente, y encima no tenía fe. Él dudaba todo el tiempo de sí mismo. Todo el tiempo no tenía fe, era dudoso. Además de que dudaba de sí mismo, dudaba de que si era el Señor o no quien estaba con él, quien lo mandaba. Entonces le pidió 800 señales para que el Señor le dijera, a ver, soy yo el que está con vos, yo voy a ir con vos. Ahora, ¿qué pasó con Gedeón? Lideró la liberación del pueblo de Israel. Y no solo eso, sino que lo eligieron como juez durante 40 años y fue el más reconocido. Gedeón, el niño pobre, el niño más chico, terminó, Dios lo sacó de acá y lo puso acá arriba. Y hay algo, y un joven común y corriente como nosotros, y hay algo que nos da mucha gracia con el Nahues, es que por ahí suele ir gente muy adinerada. Entonces siempre me preguntan, nena, ¿qué apellido sos? Y esto es más chistoso. Una señora también, muy adinerada, me dijo, ay, nena, ¿qué apellido sos? Y yo, Rueda. Y me dice, ustedes tienen finca, me dice. Sí, le digo yo, sí, el duraznito que tenía mi abuelo en el fondo y el parralito para dar sombra a cuenta, sí, tenemos finca. Y eso nos da mucha gracia, porque para la vista de la sociedad, uno tiene que ser de tal o cual nivel para alcanzar cosas. Me encanta la canción, ¿vieron Remolineando? Que nos gusta, nos volvemos medio loquitos. En esa me encanta que dice,
así es Jehová que exalta al pequeño. Y es lo que el Señor hace con nosotros. De ahí abajito, de donde no sale nada bueno, de allí el Señor nos saca y nos lleva. El otro, gloria al Señor. Un aplauso para el Señor. El otro ejemplo cortito es Jesús. Y miren qué dice Juan 1, 45 y 46. Dice en el 45, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, y miren qué dice, de Nazaret. Y Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y le dijo Felipe, vení y ve. Y hago hincapié en esta frase, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Nazaret era una ciudad pequeña, de poca importancia, donde no salía ni un profeta, nada, la nada misma. Una ciudad X al costadito ahí que nadie le daba cero importancia. Pero de ahí viene a salir nada más y nada menos que el Salvador del mundo. Gloria a Dios. ¿Han escuchado alguna vez, no quiero ofender a nadie con lo que voy a decir, cuando quizás dicen, no, se bajó del colectivo un grupo de chicos y venía de Las Heras? ¿Vieron? Es como que ya uno tiene que la gente de Las Heras, pobre, son todos tremendos, terribles. No, pero viene de Villa Bastía. O si no, o los apellidos. Cuando ya sabemos que vienen quizás familias conflictivas o de familias que les gusta tomar lo ajeno. Y, no, pero es que viene de los Escuderos. Esos deben ser bravísimos. ¿Sí o no? ¿Lo han escuchado? Y lo han escuchado y quizás muchos de ustedes lo han vivido. Y quizás muchos han sido etiquetados, no, pero no tiene plata, no, pero viene de abajo. Y a mí me da risa esto que les contaba, que las mujeres de la casa de té me preguntan, si supieran que me caí del catre, como dice el dicho. Una nadie para los ojos del mundo. Pero una que no tenía nada. Hay una frase que me encanta y que dice, ella no tenía nada, solo fe y fue suficiente. Porque podemos no tener nada. No hablo solo de lo material, hablo de acá adentro también. Podemos no tener ni ser nadie, pero viene el Señor y nos saca de ese pozo y nos lleva a lo más alto. Gloria al Señor por eso. ¿Dónde se va a glorificar el Señor si no es en nuestras debilidades, cierto? ¿Dónde se va a fortalecer el Señor si no es en hombres comunes? Segunda de Corintios 12:9, esta es la escritura que les digo que me ha encantado desde que soy muy chica. Y dice, y que es muy conocida, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi ¿qué? Mi poder se perfecciona ¿en dónde? En mis debilidades. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis fortalezas, No, debilidades. en mis debilidades, para que pose sobre mí el poder de Cristo. ¿Dónde se va a ver el poder del Señor si no es en nuestras partes flacas? ¿Quieren ver el poder de Dios en sus vidas? Amén. ¿Quieren verlo? Bueno, le vamos a ceder hoy nuestras debilidades. Juan 1:12 dice, ¿dónde estás, Juancito? Juan 1:12 dice, ahora les cuento a qué viene esto, porque capaz piensan que no tiene nada que ver. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. ¿Cuántos acá le han recibido? Levanten la mano. ¿Cuántos aquí creen? Entonces, ¿cuántos aquí son hijos de Dios? ¿Cierto? ¿Por qué les leo esto? Hace varios tiempo atrás resulta que yo, analizando este tema del negocio, me di cuenta de que había una parte muy flaca en mí a la que no estaba preparada para enfrentarla porque tenía miedo, básicamente, y así estoy muy cómoda.
Y yo no se lo quería decir al Nahue porque si yo no se lo contaba me iba a empezar a pinchar para que yo supere esa debilidad. Hasta que pasó un tiempo y le dije, mira, te tengo que confesar, me está pasando esto, siento que es una debilidad, siento que hay algo que tengo que enfrentar, pero que no estoy dispuesta, qué sé yo. Bueno, el día domingo, ¿se acuerdan que hubo ministración por nuestros padres, por nuestras madres? Hubo alguien que se me acercó y empezó a orar por mi relación con mi papá. Y yo empecé a pedirle al Señor que por favor me diga, que me haga ver lo que yo no estaba viendo, porque yo con mi papá está todo bien, mi corazón está sano hace muchos años, gracias al Señor. Pero cuando ella empezó a orar de todo lo que emprendas en tus negocios y demás, siento que el Espíritu me habló. Y entonces me dijo, esto que vos te está pasando viene heredado directamente de tu papá. Y yo me puse a analizar y yo dije, esto es cierto. Hay patrones en mi papá carnal que se repiten en mí. Yo dije, yo no te puede ser, yo tengo que, esto que lo tenía tapadito y que no lo quería enfrentar, dije, lo voy a tener que enfrentar y voy a cortar con esta herencia. El día lunes, en el altar familiar, aprovecho el momento de oración y digo, bueno, me puse a orar y el Espíritu empezó a ministrarme en una oración y empecé a declarar que yo cortaba con esa herencia y que yo heredé el carácter de Cristo porque ahora yo soy su hija. Si somos hijos del Señor, lo único que tenemos que heredar es su carácter. Entonces empecé a declarar que heredo el carácter de Cristo, que tengo la identidad de Cristo en mí, que tengo el pensamiento, la mente de Cristo. Y una y otra vez a declarar que tengo su identidad, no la de mi padre carnal, no la de mi madre, no la de mis abuelos. Hay debilidades que nosotros cargamos que vienen directamente arraigadas por nuestros padres, por nuestros abuelos, y hay que cortar, porque si hay un carácter que tenemos que llevar, es el de Cristo. Aleluya. Romanos 8, 5 y 6 dice, a ver, Romanos 8, 5 y 6. Acá. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Ahí es donde le encanta la debilidad cernido, en la carne. Pero los que son del Espíritu, quien fortalece nuestras debilidades, dice, piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu, ¿qué es? Es vida y es paz. Hay posibilidad que la vida, con lo que comprende la palabra vida, y la paz del Señor pose donde hay debilidad. ¿Sí o no? La vida y paz del Señor no pueden habitar donde hay debilidad. No puede la paz y la vida del Señor habitar donde le damos el lugar al enojo, donde hay odio, donde hay rencor, donde hay resentimiento. No pueden estar juntas. Se tiene que ir la debilidad para que pose la vida y la paz del Señor en nosotros. ¿Y saben qué? La debilidad produce estancamiento. La debilidad no nos permite avanzar. La debilidad nos agarra y nos deja en lugares cómodos. ¿Han escuchado? Ah, no, pero así soy yo. Ah, no, pero así es mi carácter. Ah, no, yo no voy a emprender. Quienes quieran hacerlo y tengan, no puedo porque yo no soy así. Estancamiento. No se avanza. Primera de Corintios, ¿voy muy rápido como siempre o voy bien? Bueno, díganme la verdad, si no están mintiendo y es pecado. Primera de Corintios 2, 14 y 16. Gracias a Dios te grabamos, entonces volvemos. Vale, como cuando uno adelante la grabación que parece una ratita, así capaz que me escucho. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Pero ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y
escuchen acá, dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos que tener el carácter de Cristo y dejar que se meta por cada rincón donde hay debilidades. Y saben una cosa, me encanta siempre decir y pensar que cada uno de nosotros tenemos distintos propósitos. No es el mismo propósito para mí que para Mari, que para el chico que está al lado, no es el mismo propósito. Ahora, Dios no diseña propósitos para nosotros amoldándose a nuestras debilidades, no. El Señor no dice, ay, no le voy a mandar enfermedad a doña Lola porque ella no tiene fe. Mejor no le mando porque a ella le cuesta creer. Ay, no, yo no lo voy a hacer profeta a aquel porque le cuesta hablar en público. No, Dios no dice eso. Dios no obra de esa manera. Hay que sobreponerse a las debilidades para alcanzar los propósitos del Señor. No vamos a cumplir el propósito de Cristo en nuestra vida si no dejamos entrar su gracia. Amén. El Señor no viene a levantarnos a niveles terrenales. Si estamos viviendo una vida terrenal, lisa, chata, no, porque el Señor viene a levantarnos a niveles celestiales. Y quiero que lo repitan conmigo, pero háganlo con fe, háganlo con declaración. El Señor no viene a levantarnos a niveles comunes, sino a niveles celestiales. A niveles celestiales. ¿Lo creen? Amén. Amén. El Señor viene a glorificarse de una manera sobrenatural. No lo sé hacer, el Señor me ayuda. Yo no sé hablar, el Señor me ayuda. Me irrito rápido, tengo un carácter difícil, el Señor me apacigua, el Señor me cambia. Para eso nos dejó el Espíritu Santo. Romanos 8:26. Dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Dónde nos ayuda? En nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como nos conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hay otra versión que dice, el Espíritu sabe lo que necesitamos. Y quizás nosotros creemos que tenemos cual o tal debilidad y el Señor, el Espíritu viene y dice, no tenés que ir por ahí, tenés que ir por acá. Hace varios domingos ya atrás habían muchas cosas estancadas en nuestra casa y nos pusimos a orar con el Nahue en la casa y muchas veces uno creyendo algo está estancado, Satanás acá está metiendo la cola, vamos a hacer la guerra. Y nada que ver, el Señor nos terminó tirando la oreja y diciendo, ustedes no están haciendo esto, esto y esto. Entonces a veces uno cree que necesita ciertas cosas, pero el Espíritu te dice, no es por ahí, vaya por allá. Quizás estás atravesando, no sé, enfermedad. Y quizás vas por un lado, pero el Espíritu te va a guiar y te va a llevar por el otro, porque en definitiva dice su palabra que es Él quien sabe lo que necesitamos. Nancy me compartía la semana pasada un libro que habla de dominar la inteligencia emocional en el cristiano. Y yo creo que en la parte de las emociones es donde habitan la mayoría de nuestras debilidades, ¿cierto? En la parte del carácter y de las emociones. Y es ahí donde el Espíritu Santo le tenemos que ceder el lugar para transformar las emociones humanas en emociones espirituales. Por ejemplo, si estoy triste, porque es natural tener tristeza, es ir al Señor y fortalecer y convertir, que el Espíritu Santo lo convierta en gozo. Usar al Espíritu Santo para aplacar las emociones carnales. La envidia, el odio, la amargura, el resentimiento, como les decía, no pueden coexistir la vida y la paz del Señor donde yo le doy lugar a estas emociones carnales. Si alguno de ustedes se siente identificado con estas emociones de la carne, hay que hacer una batalla y hay que fortalecerlo. Pero siempre es una cuestión de actitud y de acción.
Siempre hay que hacer algo. El Señor no viene con su varita mágica, nos toca y automáticamente eso se arregla. El Señor en su palabra, siempre pienso en esto, dejó escrito: esfuérzate y sé valiente. ¿Sí o no? Y obviamente que es porque las cosas no iban a ser fáciles, iban a requerir de nuestro trabajo, de nuestra valentía y de nuestra parte para que Él se glorifique. ¿Sí o no? No es para cobardes. No es para cobardes, para cómodos. Es para quienes se sobreponen. ¿Sí? ¿Y saben qué? Si nosotros, ya estoy terminando, si nosotros no nos ocupamos de nuestras debilidades, ¿saben quién sí lo hace? ¿Quién trabaja en ellas? Satanás, finito. Y trabaja y le da duro para que nos quedemos ahí, estancados en nuestra zona de confort. Y también en un libro que compartieron en el grupo, en un grupo de sembradores, creo que es, me lo compartía Nahuel. Quiero leerles esta frase y yo sé que muchos de ustedes se van a sentir identificados. Y dice: Satanás no continuará en sus ataques si las circunstancias que diseñó para destruirte trabajan ahora para perfeccionarte. Yo sé que muchos de ustedes, como yo, hemos vivido. Hacemos una batalla, Satanás se cansa porque ve que no vamos a doblar el brazo y se va y desaparece porque le estamos dando la batalla. Con esto he finalizado. Colorín colorado. Ahora, ¿qué les parece si podemos orar un momento y pedirle al Señor que nos guíe? Porque debilidades yo sé que tenemos muchas. En la reunión de mujeres oramos de a dos. La flauta, encontré 2 debilidades más que ahora tengo que atender. Y son muchas. Entonces, que el Espíritu Santo venga a ministrarnos y venga a marcar qué es lo primero. Hablaron de orden. Y quizás hay que empezar a poner orden en nuestro interior. Amén. Y qué bueno que el principal que se arremanga las mangas para venir a darnos orden es el mismo Espíritu Santo. Amén. Él viene a lavar, a limpiar. Amén. Y Él es el que está dispuesto a decir: che, mira esto, reviso tu corazón y encuentro esto y yo quiero que lo cambies. Y yo creo que hay 2 cosas importantes que me gustaría que entendiésemos. Que hay cosas que sí las sabemos y hay cosas que no las sabemos. Exacto. No sabemos que de repente albergamos determinados miedos o cosas que solamente el Espíritu Santo viene. Y un día estábamos en una administración y yo sabía que esta persona padecía cierta cuestión emocional. Y yo dije: bueno, Señor, vamos a reprender el miedo, ponele, no me acuerdo qué era. El miedo, porque esta persona es muy temerosa. Entonces el Espíritu Santo viene y me dice: vos no vas a reprender lo que a vos te parece obvio. Dice: vos hacé de cuenta que vas en una canoa por el río y el río es esta persona. Y cuando yo te diga: acércate a esa orilla y vamos a ver ese lugar. Entonces dice: vos no vas a ir por lo obvio, vos vas a ir por donde yo te diga. Amén. Y yo creo que hay cosas que solamente el Señor puede hacernos ver, como este Bartimeo. Amén. Que era muy obvia su ceguera, pero nosotros tenemos otras cegueras. Sí. Así que yo creo que muchos de nosotros tenemos que entender que Satanás ha sabido anidar, como dijiste recién, en esos lugares de debilidad. Y posiblemente no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta. Exacto. Y mencionaste cuestiones como el carácter, esto de ser tan reactivos, qué sé yo. No me gusta dar ejemplos porque después me dicen: vos lo dijiste por mí, ¿no es cierto? Y yo digo: yo sé que ni me acuerdo quién. Entraste en la bolsa. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? Y allí donde esté, es más, si se anima, venga acá. Es más, hay hermanos que nos pueden ayudar. Amén. Pero
Pero mire, no es unirnos a la manada. Si yo le digo, póngase de pie, y si usted está entendiendo dónde el Espíritu Santo quiere trabajar, y usted por solidaridad se pone de pie. Si usted se va a poner de pie, es porque está planteando delante del Señor, Señor, conmigo pasa esto. Y vos has venido a glorificarte. Amén. Vos venís a glorificarte en mi debilidad, esa parte administrativa espiritual que no funciona en mí, va a funcionar. Amén. Porque me hiciste hijo, no me dejás, como Amén. alguien profetizó, no me dejás a la deriva, vos me recogés Amén. con todo. Y cuando nosotros venimos al Señor, Él sabe que tenemos áreas positivas, pero también nos presentamos de Él y Él sabe que tenemos áreas Amén. negativas. Creo que hay que tener esta sed de ver, a ver qué va a hacer el Señor con esto. Ansias de ver, a ver el Señor cómo transforma esto en mí. A ver cómo el Señor hace con esto que yo no puedo hacerlo. Y a ver si quizás el Señor tiene algo escondido ahí que me quiere revelar. Y de repente esto que está trabado y que no lo puedo relacionar con lo que el Señor me va a mostrar, pero después el Señor me termina abriendo los ojos y eso que está estancado comienza a fluir. Creo que tenemos que aprender a tener ansias de ver cómo el Señor se desenvuelve. A ver, Señor, ¿qué vas a hacer acá? Bueno, sabes que mientras hablabas yo pensé que muchos de nosotros traemos al Señor nuestras fortalezas. Ponele, yo sé dibujar, Sí. entonces dibujo. Pero esa fortaleza termina siendo una cápsula en donde yo me acomodo porque esto me Sí. sale bien. Ahora, aquello, tocar el piano no me sale bien. Tal cual. Sí. Pero Dios se quiere glorificar en aquello Ahí. y no en esto. Ah. Entonces, cuando nosotros empezamos a dar lo que no tenemos, yo pienso que allí se empieza a ver la gloria del Señor. Amén. ¿Qué les parece? Amén, sí, Señor. Bueno, Claro ese que amén a mí me apabulló y me Estaba despeinó, débil. mira. Aleluya. Vamos a orar.